Hola, bienvenidos a la segunda parte de este tutorial, donde estamos desarrollando este ejercicio aplicando el método de doble integración. En el video anterior habíamos calculado las ecuaciones de momento flector para los dos tramos de nuestra viga. También hicimos la doble integración para obtener las ecuaciones. Primero, la ecuación del ángulo de giro, que es la que le estoy mostrando para el tramo 1 y para el tramo 2. Y nuevamente volvimos a integrar para obtener la ecuación de la deflexión tanto para el primer tramo como para el segundo tramo. Ahora, el problema está en que estas ecuaciones todavía no están completas, ya que tenemos 4 constantes que debemos calcular. Entonces, me gustaría que estas ecuaciones las copiaran en algún lado, si es que pudieran, o trataran de memorizarlas, ya que las vamos a utilizar a continuación, pero ya no las vamos a tener a la vista. ¿Sí? Bien, entonces, primero veremos lo que pasa en el tramo 1. Si nos fijamos en el apoyo, lo que va a suceder es lo siguiente. En el tramo 1, en el apoyo, la deflexión va a ser igual a 0 justo cuando la distancia x sea igual a 0. Esto debido a que el apoyo no va a permitir que la viga se deforme verticalmente, ¿verdad? Entonces, en este punto, la deflexión será igual a 0. Sin embargo, el ángulo de giro en el apoyo A, que es un apoyo fijo, será diferente de 0. El ángulo de giro será igual a 0 siempre y cuando tengamos apoyos empotrados. Pero bueno, dejamos aparte el ángulo de giro y nos concentramos en la deflexión cuando la distancia x es 0. Entonces, como la deflexión es 0 en este punto, eso quiere decir que esta variable y, que es la deflexión, será 0, ¿no? Y la ecuación que calculamos anteriormente, que es la que estamos observando por acá, tendrá que ser igual a 0 cuando reemplacemos el valor de x, que en este caso vendría a ser 0 también, ¿verdad? Entonces, como la deflexión es 0, 0 por el módulo de elasticidad y por la inercia será igual a 0. Esto tendrá que ser igual a nuestra ecuación de la deflexión, pero reemplazando ahora el valor de x, es decir, 0. Entonces, 7.5 sobre 12 por 0 a la cuarta más 35 sobre 3 por 0 al cubo más la constante 1 por 0 más la constante 2. Si se fijan, todo se volverá 0 y solo quedará la constante 2, ¿no? Que nos va a quedar que es igual a 0. Entonces, ya hallamos una de las constantes que necesitábamos calcular. Que bueno, como pueden ver, es despreciable porque es igual a 0. ¿Sí? Ahora, para continuar calculando el resto de constantes, lo que vamos a utilizar es el principio de continuidad entre el tramo 1 y el tramo 2. El principio de continuidad es simple. Nos dice que en el punto en común que comparte el tramo 1 con el tramo 2, que sería en el punto B, el ángulo de giro será igual para ambos tramos. Lo mismo sucede con la deflexión. Tendrán el mismo valor en ambos tramos. Por lo tanto, el ángulo de giro del tramo 1 cuando x es igual a 6 será igual al ángulo de giro para el tramo 2 cuando x también sea igual a 6, ¿verdad? Bien, entonces, como conocemos las ecuaciones de el ángulo de giro para ambos tramos, vamos a reemplazarlas. Es decir, vamos a tener primero por acá la ecuación del ángulo de giro para el tramo 1 igual a la ecuación del ángulo de giro para el tramo 2. No colocamos la constante 2 porque esta es igual a 0. Ahora vamos a reemplazar el valor que va a tomar x, es decir, 6, y vamos a tener lo siguiente. En el primer tramo, menos 7.5 sobre 3 por 6 al cubo, más 35 por 6 al cuadrado, más la constante 1, será igual
a menos 25 por 6 al cuadrado más 450 por 6 más la constante 3. Lo que vamos a hacer acá es despejar las constantes a un lado y los valores numéricos en el otro lado. Pasamos la constante 3 al lado izquierdo y esta parte numérica al lado derecho. Entonces en el lado izquierdo vamos a tener constante 1 menos constante 3 igual, desarrollamos la parte numérica y vamos a obtener 1080. Esta será una primera ecuación, así que también me gustaría que la copiaran en alguna parte o se la memorizaran. Bien, continuamos entonces. Seguimos con el principio de continuidad, pero ahora vamos a igualar las ecuaciones de la deflexión, ya que en este punto tiene que tener un único valor, ¿verdad? Entonces la ecuación de la deflexión para el primer tramo cuando la distancia es igual a 6 será igual a la ecuación de la deflexión para el tramo 2 cuando el valor de x sea igual a 6. Entonces reemplazamos cada ecuación y obtenemos esta igualdad, ¿verdad? Ahora reemplazamos el valor de x, que será 6, tendremos lo siguiente: menos 7.5 sobre 12 por 6 a la cuarta más 35 sobre 3 por 6 al cubo más la constante 1 por 6. Esto igual a menos 25 sobre 3 por 6 al cubo más 225 por 6 al cuadrado más la constante 3 por 6 más la constante 4, ¿verdad? Ahora, si se fijan, en esta ecuación tenemos a la constante 1 y a la constante 3. Si pasamos esta constante 3 al lado izquierdo y factorizamos el número 6, vamos a tener lo siguiente: 6 por la constante 1 menos la constante 3, ¿no? Ahora, toda esta parte numérica la pasamos al lado izquierdo también, la desarrollamos y vamos a tener que es igual a menos 4590. Igual, en el lado derecho solamente nos quedará la constante 4, ¿no? Y recordemos que hace un momento vimos que la constante 1 menos la constante 3 era la ecuación número 1, que les pedí que recordaran. Vimos que la constante 1 menos la constante 3 era igual a 1080, entonces reemplazamos acá 1080, nos quedará 6 por 1080 menos 4590 igual a la constante 4. Desarrollando vamos a obtener que la constante 4 es 1890. Bien, ahora en el tramo 2 observamos que también tenemos un apoyo fijo. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el tramo 1, en este apoyo el ángulo será diferente de 0, ¿verdad? Pero la deflexión va a ser igual a 0 cuando x sea 9, ¿sí? Entonces, la deflexión en el segundo tramo, cuando x sea igual a 9, es decir, justo en el apoyo C, la deflexión tendrá un valor igual a 0, ¿verdad? Entonces, conocemos la ecuación de la deflexión para el segundo tramo. Entonces, la vamos a reemplazar por acá. Como la deflexión sería 0, 0 por el módulo de elasticidad y por la inercia, seguirá siendo 0, ¿verdad? La ecuación será la misma, pero ahora reemplazamos el valor que toma x, que es 9, ¿no? Entonces, tenemos menos 25 sobre 3 por 9 al cubo más 225 por 9 al cuadrado más la constante 3 por 9 más la constante 4 que acabamos de calcular, que es 1890. Entonces, como pueden ver, la única variable que nos queda es la constante 3. Entonces, la despejamos y vamos a obtener que es igual a menos 1560. Ahora, como ya conocemos el valor de la constante 3, vamos a reemplazar este valor en la ecuación 1, que es la que tenemos por acá. Entonces nos quedará de la siguiente manera: la constante 1 menos 1560 igual a 1080. Despejamos la constante 1 y será igual a menos 480. Ahora ya conocemos el valor de las cuatro constantes, entonces las vamos a reemplazar en nuestras ecuaciones de ángulo de giro, que son las que tenemos por acá,
tanto para el tramo 1 y para el tramo 2, como también las ecuaciones de la deflexión tanto en el tramo 1 como en el tramo 2. Con estas ecuaciones puedo calcular el ángulo de giro y la deflexión en cualquier parte de la viga, pero a nosotros nos piden determinar el ángulo de giro y la deflexión en el punto B. Entonces vamos a calcular esas dos magnitudes a continuación. Bueno, pueden observar que estas ecuaciones están multiplicadas por el módulo de elasticidad y por la inercia, ¿verdad? Entonces, a nosotros solamente nos interesa la primera derivada de y, que sería el ángulo de giro. Por lo tanto, el módulo de elasticidad por la inercia pasaría a dividir al lado derecho. Lo mismo va a suceder acá. Nos interesa la deflexión, que sería y. Entonces, el módulo de elasticidad y la inercia pasarán a dividir al lado derecho. Entonces las ecuaciones finalmente nos quedarán de esta manera. Tenemos por acá para el tramo 1 la ecuación del ángulo de giro y por acá tenemos la ecuación del ángulo de giro para el tramo 2. Por acá la ecuación de la deflexión para el tramo 1 y por acá para el tramo 2. Entonces, como ya vimos anteriormente, el punto B es compartido por el tramo 1, así como también por el tramo 2. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas ecuaciones para calcular la deflexión y el ángulo de giro. Vamos a utilizar las ecuaciones del tramo 1, pero ustedes pueden corroborar los resultados utilizando estas ecuaciones del tramo 2, ¿sí? Entonces, el ángulo de giro en B será igual a 1 sobre el módulo de elasticidad, que es 21 por 10 a la 6 kilonewtons por metro, ¿verdad? Por la inercia, que como nuestra viga es rectangular, la inercia será la base, que es 0.30, por el peralte, que es 0.40 al cubo sobre 12. Lógicamente debemos convertir los centímetros a metros, ¿verdad? Bien, entonces ahora reemplazamos la distancia a la que se encuentra el punto B, que son 6 metros. Entonces en esta ecuación tendríamos menos 7.5 sobre 3 por 6 al cubo más 35 por 6 al cuadrado menos 480. Desarrollando todo esto, vamos a tener que el ángulo de giro en B es igual a 0.0071 radianes, que convirtiendo a grados hexagesimales serán 0.41 grados. Y esto es correcto porque por lo general el ángulo de giro en una viga es menor a 1. Bien, ahora vamos a reemplazar la ecuación de la deflexión. La deflexión en B es igual a 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia, que ya sabemos cuál es, sobre el módulo de elasticidad por la inercia y por la ecuación, que nos quedaría menos 7.5 sobre 12 por 6 a la cuarta más 35 sobre 3 por 6 al cubo menos 480 por 6. Desarrollando todo, vamos a tener que en el punto B la deflexión es igual a 0.035 metros. Entonces ya desarrollamos este primer ejercicio. Veremos en un siguiente tutorial un ejemplo de doble integración, pero en una viga hiperestática. Entonces les invito también a ver ese video para que puedan aprender a desarrollar ese tipo de ejercicios. Entonces, si este video te ha sido útil, no olvides regalarme un me gusta, comparte con tus amigos para que también aprendan y te invito a suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Nos vemos en el próximo tutorial.